Capítulo 4. El choque de legados. La forja del destino y la colisión de dos visiones. El cuarto capítulo de esta gesta no solo profundiza en la técnica del combate, sino que disecciona la ontología del mando en el Río de la Plata. La arena se convierte en el epicentro donde convergen dos trayectorias forjadas en el rigor de la estancia y el cálculo de la política. Por un lado, emerge la figura del estratega pragmático, aquel que comprende que la voluntad férrea es la única vía para transmutar la sumisión en soberanía. Frente a él se alza la encarnación de una hegemonía que se niega a ser reducida a un eco del pasado, un líder que encuentra en el rigor y la lealtad inquebrantable las bases de una estructura que desafía incluso al olvido. El enfrentamiento trasciende el acero, es el choque entre la búsqueda de un nuevo amanecer institucional y la persistencia de un orden centralizado y absoluto. Simbolismo en el acero y el despertar de fuerzas latentes. Bajo la mirada atenta de figuras que representan la memoria viva de una nación, el duelo adquiere una dimensión metafísica a través de técnicas que son, en esencia, declaraciones históricas. Cada movimiento en el campo de batalla invoca hitos de fracturas pasadas, donde el filo de las armas busca desgarrar no solo al oponente, sino los pactos y traiciones que marcaron el siglo XIX. La presencia de voces familiares y aliadas en los palcos actúa como un catalizador emocional que activa facultades contenidas, transformando el combate en una manifestación de rencores dirigidos y resoluciones inquebrantables. Lo que se despliega ante los ojos de dioses inmortales no es una simple esgrima, sino la ejecución de voluntades que intentan imponer su propia versión de la justicia sobre la arena. El estruendo de la resolución y el velo de la incertidumbre. En el clímax de la contienda, la atmósfera se densifica, imponiendo una resistencia física que refleja la magnitud del conflicto ideológico. La interacción entre las dos hegemonías alcanza un punto de saturación donde la luz y el sonido parecen sucumbir ante la fuerza del impacto. El capítulo culmina en una colisión de potencias que excede las medidas previstas por los observadores divinos, dejando el suelo agrietado y el aire suspendido en un silencio cargado de significado. Entre nubes de polvo y ecos de acero, la historia queda en suspenso. Dos legados han colisionado en su forma más pura, y bajo el velo que cubre la arena, solo una visión del mundo logrará permanecer erguida frente al juicio definitivo del tiempo.